a nuestro canal una vez más. Para los que no nos conocen, nos presentamos. Yo me llamo Dunia. Y yo soy Marlon. Y nuestra mascota Sibó en estos momentos se encuentra en casa. Ya regresamos de esas hermosas vacaciones que teníamos por el sur de España. Y ya estamos en nuestra ciudad Lugo. Queremos contarles un poquito de esta hermosísima ciudad que nos acogió cuando llegamos a este país. No solo el sur es bonito, también la parte del norte es hermosa. Ahora mismo estamos sentados, si se darán cuenta, en una muralla. Es una de las murallas más famosas de España o seguramente hasta del mundo, porque es la única muralla que se encuentra totalmente intacta después de tantos siglos. Esta es la muralla romana, la que construyeron los romanos para su defensa, y nosotros, después de tantos siglos, estamos encima de su historia. Así mismo. Les dejamos acá un dato curioso sobre la muralla donde estamos situados esta vez. Más adelante, ahora en este video, les vamos a estar mostrando videos de esta muralla para que conozcan más de la muralla de Lugo. Dice acá, la muralla de Lugo es la única muralla que hasta la actualidad se encuentra intacta, construida entre los años 260 y 325. Un dato muy curioso. Muchos años. Muchos años, exactamente. Fue construida por los romanos para defender esta ciudad. En este mes de junio hacen unas fiestas que son súper atractivas porque todas las personas acá se visten totalmente de romano. O sea, hay que ver y estar en la fiesta, en los desfiles, en todo lo que hacen, porque te remonta el tiempo a esos tiempos de los romanos, y valga la redundancia, esos tiempos de los romanos, es que se visten igual con las faldas, o sea, se visten igual totalmente, como si tuviéramos en estos años. Son unas fiestas súper bonitas, súper, no podría decir, no tengo palabras para describirla, porque es como estar en la época. Lugo tiene mucha historia, la verdad. Es una ciudad, además que es envejecida, pero tiene su parte también moderna, pero tiene mucha historia, es bien bonita. E inclusive en esta muralla donde estamos, que se la vamos a mostrar a continuación, viene mucho turismo, la recorren muchas personas, hacen deporte muchas personas. Yo la camino con mi perro. Así que sin más rodeo, te voy a mostrar esta hermosísima muralla y tú me dejas en los comentarios si ya tú conoces esta hermosa ciudad. Bueno, acá tenemos, esto es una obra de Diego, es un artista nacido en Lugo, gallego, se llama Nuestra Altura y está en la calle Ronda de la Muralla, 133. Justo al lado, como ven acá, al lado de la muralla. Dentro de un ratico, en breve, les vamos a mostrar este pequeño hotel. Es súper interesante porque es la primera vez que entramos aún viviendo aquí. Siempre que hemos salido a dar un recorrido por Lugo, nos hemos sentado en la parte de afuera a bebernos algo. Pero hoy, como está lloviendo, decidimos entrar y estuvimos mirando cosas preciosas que le van a encantar. Porque es algo impresionante, o sea, es un hotel muy antiguo, es del 1769, pero está actualmente desde la época. Las imágenes que les voy a mostrar son espectaculares. Y ahora esta parte era la parte que era el colmado del hotel y la han transformado en un bar, en un café. Aquí se puede beber, comer unas tapitas. Espectacular. Es que se van a quedar con la boca abierta cuando les muestre tantas cosas, muchas cosas de esa época. O sea, que yo viviendo en Lugo ni las conocía. Preciosísimas. Así que quédate con nosotros por aquí para que veas lo que te vamos a mostrar. Pero como les digo, siempre bebemos afuera y es la primera vez que entramos. Porque nos cogió la lluvia haciendo los videitos y nos quedamos impresionados. Pensábamos que era otra cosa. Colmado Bodega 1769. Espacio que perdura en el tiempo, de generación en generación. Miren qué interesante lugar. Se llama La Fabulosa. Y es así. Todo muy antiguo. Miren qué bonito. Miren qué preciosidad. Cuando yo entré pensé que eran dos personas que estaban sentadas aquí. Esto pertenece al bar. No sé si será la parte donde viven los dueños. Nos vamos a tomar alguna cosita aquí porque está lloviendo. Parece un niño de verdad. Miren qué bonito.
Esta es la barra, o sea, el bar completo. Miren qué pintura tan hermosa hay en el techo. Miren, amarlo aquí, ya está pidiendo. Es súper bonito. Miren qué bonito esto luce aquí. La verdad que no sé qué significa, pero está nuestro país ahí, Vagón Cuba, propiedad de esta casa para la importación de sus vinos. Orban Esangro, vinos aguardientes. Si hay alguna persona en Lugo que me pueda decir qué significa este cuadro que representa también a nuestro país. Les presento a la chismosa de Lugo. Miren qué simpática. Desde su ventana ahí mirándolo todo. Cuando yo recorro estas callecitas de Lugo, les digo que yo me siento como en esas películas romanas, cuando la vemos. Miren acá, ¿cómo se ve esto? Es como si estuvieras metido dentro de una película, completamente. Y que hoy en la actualidad podamos vivir esta experiencia. Ahora les vamos a mostrar algo que me resultó súper interesante cuando yo conocí esta ciudad. O sea, es algo que cuando tú lo ves, tú dices, ¿y esto de verdad existía? Ustedes recuerdan que en las películas romanas siempre salían los romanos, haciéndose de esos baños de vapor, o en esas piscinas que ellos tenían. Bueno, aquí todavía existen esas piscinas que las tienen completamente selladas para su protección, que forman parte de la historia de Lugo. Esta es la parte más antigua de Lugo, Camila. Sí, esta es la parte súper más antigua de Lugo. O sea, ellos vivían aquí dentro de esta muralla, ¿no? Exacto. Ah, mire, estamos llegando a la piscina. Ahora les voy a mostrar la piscina. Son varias piscinas, pero bueno, les voy a mostrar esta. Mira, estas son las piscinas donde los romanos se daban sus baños y así ellos se relajaban aquí. Miren qué cosa tan impresionante. Pensar que alguna vez en la vida los romanos se daban estos baños aquí. Díganme si no les parece increíble completamente esto. Las tienen todas tapaditas porque esto es parte de la historia. En otros tiempos se llenaba de agua y ¡bum! ¿Se imaginan ellos como gozaban aquí? ¿Qué les parece la historia de esta ciudad? A que es súper increíble. A mí realmente yo soy más de las cosas modernas, de las cosas antiguas, pero es bonito conocer algunas historias de algunas ciudades. Espero que les esté gustando este videito. Para los que les gusta la historia romana, acá le estamos mostrando lo que se vivió hace muchos años atrás acá en Lugo. Yo pienso que cuando pasen muchos años van a ver muchas cosas también diferentes que existieron en nuestra época y que ya no vamos a estar vivos para contarlas, las van a vivir otras personas porque esto va así pasando. Esta es la Catedral de Santa María de aquí de Lugo, que fue construida en el 1929 y es un templo principal donde se encuentra la sede del obispo. Es el símbolo espiritual y cultural de esta ciudad. Es una maravilla esta catedral. Miren qué hermosa se ve. Madre mía. Mira cómo están todas las esculturas que tiene encima, las 5, se encuentran totalmente intactas. Ahora nos vamos a adentrar en la Plaza de España, pero de aquí de Lugo. Ya les estuve mostrando la Plaza de España, pero la de Sevilla. Ahora esta es la de aquí, de Lugo, donde vivimos. Bueno, por aquí más les voy a hablar un poco de este significado de estas dos bellísimas estatuas.
Miren, esta escultura es obra de Ramón Conde y se inauguró en el 2007. Estas estatuas representan el momento que el emperador Augusto encarga a Paulo Fabio Máximo la fundación de la ciudad romana, acá en Lugo. Vean por acá. Son estatuas bellísimas, impresionantes. Están en la Plaza de España acá de Lugo. Seguimos caminando, seguimos conociendo Lugo. ¿Qué tú crees, mi amor? Nada, hay que mostrárselo a las personas. Ya ahora les vamos a mostrar, ya están haciendo los preparativos para la fiesta de los romanos, que seguramente en el próximo video, en este no, ya va a estar todo puesto, van a comenzar la fiesta y le vamos a enseñar todo lo que hacían los romanos aquí. Es súper hermoso. En el próximo vídeo... ¿Tú cortas? Una yuca. Enséñale ahí, ve para allá eso. Los próximos vídeos van a estar disfrutando de estas fiestas romanas. Así que síguenos por nuestro canal Tres Latidos por el Mundo, comenta, dale like y así nuestro canal, y suscríbete, así nuestro canal seguirá creciendo. Vean por acá, haciendo todos los preparativos. Estas son las aldeas, según he escuchado, las aldeas romanas. Y acá estamos, miren qué lindo. Ya están montando la primera aldea romana. Miren qué pasada. Parece algo tan real esto. Vamos para allá, vale de frente. Un molino, mira. Qué bonito, ¿eh? ¿Cuánta historia tiene Lugo? Se están preparando todo ya para... Mira qué bonito esto. ¿Qué será esto, eh? Wow. Ah, esto es con lo que rompían así las puertas, ¿no? Hacían así. Puede ser. Rácata. Sí, es eso, el palo para derribar la... Este son con lo que derribaban las puertas de la muralla o algo así, ¿no? Esto. Madre mía. ¿De esa piedra? Y seguimos caminando por las calles de Lugo. Una de las cosas que nos impresiona de Lugo es la mezcla entre la historia y la modernidad. Cada rincón tiene una historia que contar y nos encanta descubrirla paso a paso. Y vean por acá qué lindo, miren esto qué hermoso. ¿Se imaginan estar sentado en este arco que era por donde los romanos tiraban flechas, tiraban todo para defenderse? ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a estar en un sitio así, tan antiguo? O sea, que por aquí los romanos se paraban y disparaban. Es algo... Veamos, mira para abajo qué lindo. Miren por acá. Qué hermoso. Qué lindo esto, ¿eh? O sea, ellos se paraban acá y acá defendían lo que es la aldea romana que estaba dentro de la muralla. Para eso hicieron la muralla, para defenderse. Y cómo se mantiene en pie esta muralla, ¿eh? Y bueno, vamos entrando a la Plaza Santo Domingo, una de las plazas más emblemáticas acá de Lugo, que está ubicada en el centro de Lugo, o sea, dentro de la muralla. Vean acá, Plaza Santo Domingo. Mayormente se conoce como la Plaza del Águila. Estamos en el mismo centro de la muralla. Esta ciudad es bonita. Lo que pasa es que cuando estamos en el tiempo de invierno se vuelve muy desolada. Miren cuántas flores hay aquí. Se siente el olor.
Y bueno, seguimos caminando por acá. Estamos en la Plaza Ferrol. Caminando acá con nuestro peque. Kiki. Kiki está oliendo. Venga, ¿dónde Seguimos va? conociendo Lugo. Espero que le haya gustado este videito, parte de la historia de Lugo. Lugar Queda mucho más. donde vivimos, sí mismo es. Queda mucho más por contar de la historia de Lugo. Esto es solo el inicio. Así mismo. Esperamos que le haya gustado, que haya sido de su agrado. Para los que les gusta la historia romana. Ahí le va este videito. Recuerda seguirnos, dale like y comentar. Y esta escultura de la enfermera con la mano extendida es dedicada a todas las enfermeras por su esfuerzo, por su labor. Después de la pandemia, el 19 de noviembre del 2021, rindió homenaje a su dedicación y esfuerzo. Y en la parte de abajo se pueden leer las palabras empatía, ciencia, fortaleza e integridad. Y bueno, les confieso que estas imágenes que les estamos mostrando acá de Lugo, estamos muy contentos porque es el sitio donde vivimos, el sitio donde nos recibió por primera vez acá en España. Entonces espero que disfruten estas imágenes como disfrutamos nosotros de Lugo. Miren por acá tenemos la parroquia. Y nada, vamos para la casa porque como ven tenemos el paraguas, el tiempo está lloviendo, entonces... Está difícil grabar así, la verdad. Exactamente. Queremos hacerle imágenes bonitas, pero después de 2 días con bastante sol aquí en Lugo, hoy salió un sol terrible en la mañana, pero de momento el clima es muy cambiante aquí en Lugo. De momento sale el sol, de momento llueve, de momento hay frío. Demasiado cambiante. Entonces no podemos estar grabando bajo la lluvia. Y hasta aquí nuestro videito de hoy. Esperemos que les haya gustado, que hayan conocido más de la historia de Lugo, la historia romana. Pues sí, quédate con nosotros porque a continuación comenzarán las fiestas de Lugo, donde te muestra cómo era la vida de los romanos. Así que espero que no te aburras con lo que te vamos a mostrar. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.